a nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo que nos concede esta gran bendición de tener con nosotros hoy a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago, el cual está haciendo una gran bendición, no solamente para el pueblo de Dios, sino para muchos seres humanos, para muchos grupos, muchas personas. Y esperamos que lo siga usando Dios de esa manera para que muchas almas alcancen la luz y la bendición del Señor Jesucristo. Dejo inmediatamente con ustedes al doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y todos los que están a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las escrituras y el entendimiento para comprender la palabra de Dios, y así sea alimentada nuestra alma. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Ya hemos escuchado los anuncios sobre el foro judicial que se llevará a cabo mañana desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Universidad Libre en Bogotá, Colombia, y también de la cena con los magistrados hoy domingo en la noche, a eso de las 7 de la noche, a las 7 de la noche, Dios mediante. Ya vieron también el video de los foros judiciales, en donde, así como yo puedo decir que tengo una partecita ahí, ¿cuántos de ustedes también pueden decir lo mismo? Cada uno de ustedes también, porque se le da la oportunidad que todos puedan participar en esos foros judiciales, unos en una forma y otros en otra forma, y también los demás proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en donde todos también tienen participación, porque a todos se les ha dado la oportunidad de ser activistas por la paz de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Es una labor en favor de la familia humana. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 15, versos 12 al 17, donde nos dice Jesucristo: este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Un mandamiento del Señor, que os améis unos a otros. Tomar asiento si tienen la bondad. La piedra angular de las virtudes es el amor. Y por esa causa, la etapa final del programa divino en y con su iglesia es la piedra angular de toda la obra de Cristo con su iglesia, y por eso es llamada esa etapa la etapa del amor divino. La piedra angular de todas las virtudes también de la iglesia y en la iglesia del Señor Jesucristo. El amor divino, el amor del alma, del corazón, es el que requiere Dios de nosotros hacia Él. Por eso cuando le preguntan al Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 22 acerca de cuál es el mayor o principal mandamiento, veamos lo que Cristo contesta. San Mateo capítulo 22 versos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas depende de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Ese es el resumen de la ley. O sea que se resume la ley en el amor.
Por eso el primer mandamiento es el amor a Dios, al único Dios. Por eso dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Por eso está prohibida la idolatría en la Biblia, porque solamente hay un solo Dios al cual todo ser humano está llamado a amar, a servir y no tener dioses ajenos para amarlos. Cuando la persona se busca a dioses ajenos, está haciéndole infiel a Dios, y eso es adulterio espiritual. Ese ha sido el problema grande con Israel, el pueblo de Dios. Y eso le ha traído graves consecuencias a Israel. Le trajo graves consecuencias a Salomón también y su reino. Hay un solo Dios, el único Dios verdadero. Los demás son inventos humanos. Y a ese Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual dice a Abraham: mi amigo Abraham. Y Cristo dice de los creyentes en él: mis amigos. O sea que lo mismo que Abraham es para Dios su amigo, lo son los creyentes en Cristo para Jesucristo sus amigos. Por eso dice: no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les llamaré amigos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre se me ha dado a conocer a ustedes. Ustedes saben que los amigos se cuentan todas las cosas, y algunas veces, si la esposa lo sabe, se molesta con el esposo, porque se cuentan hasta cosas del hogar y se piden consejo el uno al otro, y algunas veces son buenos consejos y otras veces no son muy buenos. Pero el asunto es el amor entre Dios y los creyentes en Él. Vean, el amor es expresado, porque no es amor solamente de palabras, sino que tiene que ser de hechos también. Dios decía de su pueblo que lo amaban de boca, como decimos nosotros, de la boca hacia afuera, pero el corazón estaba muy lejos de Dios. Vamos a ver la expresión del amor de Dios hacia el ser humano. San Juan capítulo 3, verso 16 verso 14 en adelante dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La primera venida de Cristo es la expresión máxima del amor de Dios hacia la familia humana. Dios habla que ama a la familia humana, al ser humano, y lo demostró enviando a Jesucristo a la familia humana para que fuera como los seres humanos. Y ese cuerpo de Jesús era nada menos que el velo de carne o cuerpo de carne donde Dios estaba habitando en toda su plenitud. Por lo cual se dice, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo lo visitó? Vestido de un cuerpo humano. Porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Era el profeta del cual Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios o nuestro Dios. A él oiréis. Y ese profeta sería el Mesías príncipe, en el cual Dios estaría habitando en toda su plenitud. Y por eso es llamado también, eso fue Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, y también Dios nos ha visitado en su primera venida con un propósito, así como cuando un amigo visita a otro amigo en su casa, lo hace con un propósito de amor fraternal, de cariño, de compañerismo, de amigos, compañerismo familiar como miembros de la familia humana. En Isaías capítulo 7, verso 14 dice acerca del Mesías: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Vean la forma en que Dios visitaría la raza humana. Visitaría la raza humana como un hombre en medio de la humanidad, como un profeta, lo cual fue representado cuando Dios visitó a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vino acompañado en esa visita, vino con Gabriel y Miguel. Y cuando aparecen Miguel y Gabriel, algo grande está por suceder. Allí estaba por suceder algo grande, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero para Abraham era una bendición, era la confirmación final de que Abraham recibiría el próximo año al hijo que Dios le había prometido y que Abraham lo estaba esperando por 25 años. Y mientras más años pasaban, Abraham no pensaba que estaba más lejos de lo que Dios había prometido, sino que podía decir: estoy un año más cerca de recibir, y para recibir al hijo prometido.
ese hijo prometido, Isaac, representa a Cristo en su segunda venida para venir a Israel. Y es el hijo prometido también para la iglesia del Señor Jesucristo, el Isaac prometido, el hijo que Sara no podía tener porque era estéril, y luego pasaron los años y se ponía más avanzada en edad, estéril, y luego pasada de edad, para colmo, era imposible, pero Dios lo había prometido y no hay ninguna cosa imposible para Dios. Así es para la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual le ha sido prometida la venida del Señor para el día postrero. Y aunque la iglesia está avanzada en edad, tiene unos 2000 años, alrededor de 2000 años, desde el día de Pentecostés hacia acá, para el día postrero, con la bendición de Cristo, la bendición de Dios, Él la rejuvenecerá. Y la etapa para rejuvenecerla, vamos a ver cuál es. Abraham tenía 99 años y cuando tuvo 100 años, allí estaba el hijo prometido. En el segundo jubileo, porque el año del jubileo es siempre el año 50. En el primer año 50 de jubileo no llegó el hijo prometido. En el segundo año de jubileo de Abraham, cuando cumplió 100 años, Dios le dijo: el próximo año tendrás al hijo prometido. En el segundo año de jubileo vino el hijo prometido. La iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que está en el ciclo de año de jubileo, esperando al Isaac prometido, al hijo prometido, lo cual será la venida del Señor a su iglesia. ¿Cuándo vendré y cómo vendré? En cuanto a año, día y hora, eso lo dejamos para explicarlo cuando se cumpla. Cuando sea abierto el séptimo sello, entonces se podrá decir: eso es el cumplimiento de la venida del hijo prometido a su iglesia, en la etapa del amor divino, en la etapa de piedra angular que corresponde al año 50 de la iglesia. Ciclo 50. Han transcurrido 7 etapas que corresponde al ciclo de 49, representado en 49 años, y el año 50 es el jubileo. Y ahora nos ha tocado vivir en la edad del amor divino, en donde será restaurado el amor desde lo profundo del corazón de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, hacia Dios. En la primera etapa ya de Éfeso, Cristo dice que su iglesia había dejado su primer amor, el primer amor a Cristo. Pero en este tiempo final,
lo recuperará. Por hecho estarán presentes en la edad del amor divino los creyentes del día postrero, y por consiguiente esto influirá en el corazón y el alma de cada creyente para amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y ese, siendo el principal mandamiento, que estará escrito en el alma y el corazón, en las tablas de carne del corazón de cada creyente, y por consiguiente estará la iglesia del Señor Jesucristo cumpliendo ese mandamiento. Ya no estará en piedras literales, sino en las piedras o tablas de piedra de carne del corazón, como nos dice el apóstol Pablo en diferentes lugares, como en Romanos capítulo 2, y por consiguiente habrá un grupo de creyentes bien agradecidos a Dios, que estarán amándolo con toda su alma. Capítulo 2, verso 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, y también en Hebreos nos dice de la siguiente manera en el capítulo 8 de Hebreos, Hebreos capítulo 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por el pueblo. Ahora la ley que fue dada en tablas de piedras, ahora sería escrita en las tablas del corazón de cada creyente en Cristo. Y la circuncisión que era hecha en la carne en los hombres, ahora es hecha en el corazón del ser humano por el Espíritu Santo. Eso es bajo el nuevo pacto, del cual Cristo habló en San Juan
en San Mateo, San Lucas también, en la última cena, cuando dice en el capítulo 26, versos 26 al 29 de San Mateo, habiendo acabado de cenar, tomó el pan, partió y dio a sus discípulos y dijo: comed del todos, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tipificó su cuerpo en el pan. Y luego, tomando la copa de vino, dijo a sus discípulos, dando gracias, luego dijo: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí Cristo está mostrando que va a establecer el nuevo pacto que estaba prometido en Jeremías capítulo 31, en donde Él escribiría en las tablas del corazón de las personas sus leyes. Y por consiguiente esos mandamientos divinos, estando en el corazón, serían de todo corazón obedecidos, cumplidos por cada creyente en Cristo. El mayor es el amor, es la piedra angular de todas las virtudes. Por lo tanto, el amor hacia Dios y hacia el prójimo estará manifestado en el cuerpo místico de Cristo en el día postrero, en toda su plenitud. Y por amor, trabajará también el cuerpo místico de Cristo en la edad del amor divino para bendición del programa divino y del prójimo. Vean otra expresión mostrada por el apóstol San Pablo, conocedor del amor divino, habiendo él sido un perseguidor de la iglesia, Dios tuvo misericordia, le apareció Cristo en la columna de fuego, o sea, en Espíritu Santo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Cristo, el mismo ángel del pacto que estuvo en el Antiguo Testamento, luego apareció en carne humana y llevó a cabo el sacrificio correspondiente, y luego vino el día de Pentecostés sobre 120 creyentes, y luego ha continuado viniendo sobre todos aquellos que lo reciben como Salvador. Es Jesucristo en medio de su iglesia, en Espíritu Santo, llamado también el ángel del pacto o ángel de Dios. Jesucristo es la persona más importante de los cielos y de la tierra. Y es una bendición y privilegio grande recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y para qué lo recibimos? Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Para que nos dé vida eterna lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. La venida de Cristo a la tierra 12,000 años atrás fue la expresión máxima del amor de Dios. Miren,
En Romanos de capítulo 5, versos 5 en adelante dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vean la muestra de amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la venida y muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la muerte, la evidencia máxima, la expresión máxima del amor de Dios hacia el ser humano. Y la expresión máxima del amor del individuo hacia Dios es amar a Dios y cumplir sus mandamientos, los cuales están escritos en el alma y en el corazón de las personas. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora están en la casa de Dios bajo el nuevo pacto. La casa de Dios bajo el nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo. Es el templo de Dios bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento. De eso nos habla también San Pablo en Hebreos capítulo 3, donde nos enseña que somos la familia de Dios, la casa de Dios. Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora la casa de Dios, el templo de Dios, la familia de Dios, está compuesta por todos los creyentes en Cristo, la cual ha estado siendo construida con piedras vivas, seres humanos que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Y así han nacido en la familia de Dios, en la casa de Dios, el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que ha recibido el reino de Dios, que está en la esfera espiritual. Capítulo 2
de Efesios, versos 19 en adelante, dice: ...14 en adelante dice: porque Él es nuestra paz, que de los pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Toda persona, cuando ve películas de la antigüedad, de esos tiempos, de las monarquías, de esos reinos y reyes y reinas, dice: me hubiera gustado vivir en ese tiempo y ser hijo del rey y la reina, buscando siempre lo mejor. Y esa es una forma de vista positiva. Siempre hay que buscar lo mejor, lo máximo. Ahora, ¿qué es de ser un hijo o una hija de Dios? Eso es lo máximo. Y Dios es de los reyes. Dios es de los reyes de los cielos y de la tierra, y sus hijos son reyes y reinas que por la sangre de Cristo han sido limpiados y colocados en la casa de Dios, la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y por eso es que todo el programa divino en el nuevo pacto se ha estado desarrollando en la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo está desvelando la piedra angular de la familia de Dios, que es la segunda venida de Cristo, viniendo como la piedra del ángulo, la piedra angular que vio Daniel en el capítulo 12, versos 30 al 45, la piedra no corta de manos, que vino en el tiempo de los días de guerra de barro cocido, de la visión o sueño que tuvo Nabucodonosor. Y vean, es en esa etapa que corresponde a nuestro tiempo, en donde la segunda venida de Cristo se hará una realidad. La segunda venida de Cristo, la iglesia del Señor Cristo, desde el tiempo de los apóstoles, la ha estado esperando. Ellos tuvieron la primera ya, y la iglesia del Señor Cristo en este tiempo final va a tener la segunda venida de Cristo, que vendrá como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, restaurarlos a la vida eterna física, con cuerpos físicos eternos, inmortales y glorificados y jóvenes, como el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Sigue diciendo en el verso 20 de ese mismo capítulo 2 de Efesios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ve? Jesucristo es la piedra angular, en quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora podemos ver que el templo de Dios bajo el nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso todas las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón estarán en la iglesia del Señor Jesucristo en personas siendo cumplidas. Por ejemplo, los 2 olivos, el arca del pacto, los 2 olivos y todas estas cosas que estaban allá van a estar materializadas en seres humanos. Y los que estaban en el lugar santo se han materializado durante las 7 edades de la iglesia. El sacrificio que se ofrecía en el atrio lo llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario. Y las cosas que corresponden al lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón se materializarán. ¿Cuándo? En este tiempo final, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso encontramos que estaba el arca del pacto, que representa a Cristo, la palabra, y es en este tiempo final donde pasa al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, y los 2 querubines de oro sobre el propiciatorio y los 2 querubines de madera de olivo gigantes que construyó el rey Salomón cubiertos de oro. Los 2 olivos, querubines de madera de olivo, correspondientes a los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, estarán en el día postrero, en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de oro, la edad de piedra angular, la edad del amor divino expresado para los creyentes en Cristo y de los creyentes en Cristo hacia Cristo. Por lo tanto, ese templo espiritual de Cristo ha ido creciendo de edad en edad a medida que se colocan piedras o bloques en una construcción. Va creciendo el edificio que se está construyendo, y así la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo y ahora se encuentra en donde las últimas piedras, que son personas, piedras vivas, son colocadas, y luego que esté completo esa construcción, viene la dedicación, la inauguración, como dirían algunas personas, como lo hizo el rey Salomón cuando lo dedicó a Dios el templo, y como lo hizo Moisés cuando dedicó el tabernáculo a Dios, que vino la presencia de Dios en aquella nube de luz, aquella columna de fuego, y entró y moró allí. Así será la venida del Señor a su iglesia y en la dedicación del templo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo, para morar en su iglesia en toda su plenitud. O sea que la iglesia está celebrando una bendición grande en donde recibirá la transformación y luego ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La iglesia estará en este tiempo amando a Dios,
su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Amémonos así los unos a los otros, porque es mandamiento del Señor Jesucristo. Y en esta edad final, la edad de oro, la edad de piedra angular, la edad del amor divino, recibiremos todas las bendiciones de Dios. Y antes de comenzar la gran tribulación, la iglesia del Señor Jesucristo irá con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, con cuerpos glorificados, porque no hay aviones ni cohetes que nos lleven a la casa del Padre Celestial, a la séptima dimensión. Pero Cristo ha prometido llevarnos con Él. Y Él dijo: mis palabras no pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, tendremos en este tiempo final la visitación de Dios, la visitación de Cristo en medio de su iglesia. Es su iglesia la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su hora de reclamo, con el librito abierto en su mano. El libro que estaba sellado con 7 sellos en el capítulo 5 de Apocalipsis, luego lo abre en el capítulo 6 y también en el capítulo 8, y luego lo trae a la tierra en el capítulo 10. El título de propiedad para nuestra restauración a la vida eterna física, como está prometido en la Escritura. Por lo tanto, manténgase amando a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como usted mismo. Lo mismo es para mí también. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos orando por usted para que el amor de Dios por medio de Cristo sea derramado en su corazón y le perdone y le limpie con su sangre de todo pecado, sea bautizado en agua en el nombre del Señor, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Dios. Recuerde que Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y todos queremos entrar al reino de Dios, y por eso hay que nacer del agua del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios, el único reino donde la persona está segura y en paz, sabiendo que su futuro eterno lo tiene asegurado con Cristo. Puede continuar pasando al frente a las personas que todavía no han recibido a Cristo y Dios les ha hablado al alma, a su corazón, porque la fe viene por el oír la palabra del Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión más importante que un ser humano hace en su vida es confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador.
La decisión más grande que una persona hace en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque es la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna. No hay otra decisión que lo coloque en la vida eterna, solamente recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo en Bogotá, Colombia, y en toda la bella Colombia. Y los está llamando en este tiempo final. Y si se llena el reino de Dios de colombianos, no se preocupe, que hay suficiente espacio en el reino de Dios. Y Dios tiene mucho pueblo en todos los países de la América Latina y los está llamando también en este tiempo final. Y se está llenando el reino de Dios, el reino de Cristo, de latinoamericanos y caribeños. Y tiene mucho pueblo en otras naciones también, y los está llamando en este tiempo final. El único lugar seguro es el reino de Dios. No hay otro lugar en donde la persona puede estar segura y en donde la persona pueda tener paz en su alma, en su corazón. Porque el único que da la paz para el alma es Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice Cristo. Él nos reconcilia con Dios y nos coloca por consiguiente en paz con Dios. Por eso Cristo es nuestra paz, dice el apóstol Pablo, porque Él es el príncipe de paz, conforme a Isaías capítulo 9, versos 1 al 11, y Efesios capítulo 12, versos 11 al 22. Es tiempo en el programa divino para el llamado final de parte de Dios para completar su cuerpo místico de creyentes, o sea, su iglesia. Y nos ha tocado a nosotros vivir en el tiempo final, en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio de Adán, es acá como el día postrero de la semana es el sábado. El sábado representa el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y cuando se habla de los días postreros, se está hablando de los milenios postreros en los cuales Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y esos días postreros, la orden de Dios son para los seres humanos el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. En el quinto milenio Dios comenzó a derramar de su espíritu sobre toda carne en el día de Pentecostés, y de ahí continuó derramando de su espíritu sobre toda carne que lo recibía como su único y suficiente Salvador, y continúa derramando su Espíritu Santo sobre todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador y son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce el nuevo nacimiento en las personas, y así nacen de nuevo, nacen en el reino de Dios, en el reino de Cristo. No hay otra forma para entrar al reino de Dios. Cristo lo dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, y por consiguiente no puede obtener la vida eterna. Cristo es el que tiene la exclusividad de parte de Dios de la vida eterna y la otorga a los que lo reciben como su único y suficiente Salvador, los cuales Él representó, tipificó
en las ovejas que el Padre le dio, para que las busque y les dé vida eterna. Vamos a estar puestos en pie para orar para personas que están viniendo a las vidas de Cristo, en las demás naciones también. Pueden continuar viniendo a las vidas de Cristo para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado, sean bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba. Recuerden que Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es de los reinos de los cielos. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo y nuestros ojos cerrados, Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo a ti todas estas personas que han escuchado la predicación de tu Evangelio y han nacido de la fe de Cristo en su alma y han respondido al llamado, recibiendo a Cristo como único, suficiente Salvador. Recíbelos en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración: Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu primera venida y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora me preguntarán, ¿cuándo me pueden bautizar? Porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien, pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca con ustedes el nuevo nacimiento. Fue Cristo el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y dijo que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando a los que creyeran. Es un mandamiento de Cristo para los que reciben a Cristo como Salvador, ser bautizados en agua en el nombre del Señor. El mismo Jesucristo, cuando Juan estaba predicando, Juan el Bautista, y bautizando en el Jordán, Jesucristo aparece allí para ser bautizado por Juan. Entre las aguas bautismales allá en el Jordán, y cuando Juan lo ve, al tocarle el turno a Jesús, Juan le dice: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Porque Juan estaba anunciando que después de él venía uno mayor que él. Y ahora viene el que es mayor que Juan, para que Juan, que es menor, lo bautice. Y Jesús le dice: nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces lo bautizó. Si Cristo, para cumplir toda justicia, tenía que ser bautizado, ¿cuánto más nosotros? Y cuando fue bautizado
y fue levantado de las aguas bautismales, vino el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma, y Juan dijo, yo lo vi, porque el que me dijo que después de mí vendría uno mayor que yo, el cual sería el Mesías, me dijo que sobre el cual yo viera el Espíritu Santo descender en forma de paloma, sobre él, ese era el Mesías, ese era el Cordero de Dios, ese era el que vendría después de mí, y yo le vi de venir, desde descender en forma de paloma sobre Jesús. Ese es el que vendría después de mí. Así lo presentó el pueblo. Y por eso toda persona recibe a Cristo como Salvador, es bautizada en agua en el nombre del Señor, y después el Espíritu Santo vendrá sobre la persona. Ese es el orden bíblico para venir el Espíritu Santo sobre las personas y así producir el nuevo nacimiento en las personas y así entrar al reino de Dios con vida eterna. El agua en el bautismo no quita los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua y en el bautismo en agua somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esa es la tipología del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Así nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo, y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, en el bautismo, está siendo sepultado tipológicamente, y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Tan sencillo como eso es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el reino de Cristo nuestro Salvador. Continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador, amándose los unos a los otros y amando a Dios sobre todas las cosas. Dejo con ustedes al reverendo Sarria para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Con ustedes el reverendo Alejandro Sarria y en cada país el ministro correspondiente con ustedes en cada país. Dios les bendiga y les guarde a todos. Damos gracias a Dios. Las personas que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador, hay bautisterios, hay ropas bautismales para todos, hay vestieres para damas, para caballeros. A este